Hola niñas y niños, espero que todos se encuentren muy bien en sus casas junto a su familia, ¿verdad? Respetando este periodo de cuarentena, al igual como lo estoy haciendo yo también junto a mi familia. Eh, bueno, espero que estén todos muy bien. Vamos a comenzar a realizar la guía que nos corresponde esta semana de lenguaje y comunicación. ¿Ya les parece que comencemos al tiro? ¿Sí? Vamos entonces. Ya chiquillos, como es habitual entonces vamos a comenzar revisando, ¿verdad?, la guía que está propuesta para esta semana. Lenguaje y comunicación para ustedes cuartos básicos. Ojo que primero tenemos todo lo que son las instrucciones generales, ¿verdad?, que es ya habitual. Y aquí nos hacen un alcance, ya ojo con esto, las actividades que se proponen en las guías si no tienes la posibilidad de imprimir, que no es una obligación, ya las puedes, como dice acá, desarrollar en tu cuaderno. No es necesario escribir todos los contenidos ni los cuadros explicativos, ¿ya? Así que ahí también hay una salvedad, un alcance importante, sobre todo para los papitos, ¿ya? O las mamitas. No es necesario imprimir este material para no incurrir en gastos, ¿ya? Otra cosa ya que adicionamos también es esto que aparece aquí, ya donde nos dice que en el caso de que tengan alguna duda al momento de desarrollar esta guía, nos pueden escribir a los correos de la profesora encargada, que es la profesora Sonia Peña, ahí está su correo, y también está mi correo al ladito en el caso de que tengan alguna duda ya una vez que terminen de ver este video y comienzan a realizar la guía, pero ojo también que tienen que incluir el nombre y el curso para nosotros saber quién nos está realizando la pregunta, ¿ya? Comencemos. Guía de actividades número 4. Lo que vamos a abarcar en esta oportunidad va a ser el objetivo OA4-2, que tiene que ver con la comprensión lectora, descripción de personajes, ambientes, opiniones fundamentadas sobre actitudes y personajes. Vamos a ver entonces. La actividad consiste en leer el texto de la página 20, 21 y 22, ya de tu libro de estudiante, el currículum incomprendido, y luego van a realizar las actividades que se proponen en sus cuadernos, ¿ya? Vámonos entonces al libro del estudiante, ¿les parece? Ven, aquí lo tengo yo. El cururo incomprendido. ¿Qué podrá hacer un cururo que los demás no comprendan? Buena pregunta. Fíjense, antes de la lectura, yo igual puedo hacerme ciertas preguntas como para orientar un poquito el proceso que se viene, ¿ya? Como por ejemplo, ¿de qué tratará la historia? Ya, si nosotros nos fijamos bien, por ejemplo, en el título o en los dibujos, las imágenes que vienen acompañadas con el texto, me dan ciertos indicadores de lo que podría tratarse la historia que viene a continuación. ¿Les parece? Vamos a ver entonces. Este es un entretenido cuento, ¿verdad?, de Alicia Morel, que nos va a narrar la historia de un cururo que quiere ser sabio a costa de lo que sea. Así que vamos a revisar nuestra lectura. Antes de comenzar, recordemos que dentro de las lecturas aparecen palabras, ¿verdad?, que están marcadas con colores distintos, ¿ya? Cuando nosotros no sabemos lo que significa, nos podemos ir aquí al ladito, aquí hay una especie de vocabulario donde nos va a ir indicando qué significan estas palabras. Eso ustedes ya lo sabían, ¿verdad?, porque lo hemos practicado varias veces durante las clases. Entonces, comencemos. El cururo. Joven y entusiasta ratón del bosque, iba una mañana cantando por el camino secreto que le servía para transitar. Con la derecha me levanté, por eso salto y caigo bien. La pata izquierda la esconderé y así este día me irá muy bien. Esa noche el cururo había soñado que era el más sabio del bosque y que, al contrario del chuncho, él anunciaba solo buenas noticias. Su canto despertó a la señorita lagartija. Asustada, esta abrió un ojo y miró al cururo desde la piedra donde tomaba el sol. ¿Qué te ha puesto tan alegre?, le preguntó. Decidí ir a la escuela para ser sabio. La lagartija no pudo aguantar una carcajada. ¿Un ratón en la escuela? Ay, nunca había oído algo así. Porque eres una ignorante, chilló el cururo ofendido. Insolente, gritó la lagartija ofendiéndose a su vez. Seré más sabio que el chuncho, continuó el cururo, y no anunciaré desgracias sino puras felicidades.
Eres un pretencioso, alegó ella. Me instalaré en la escuela hoy mismo. Prefiero ser pretencioso y no un pellejo lleno de sol como tú. La lagartija se quedó muda y verde de rabia. Abriré un agujero en el fondo de la clase y desde allí oiré y aplataré todo, continuó el cururo satisfecho. Eres el mismo intruso de siempre, logró decir al final la lagartija. Tengo intrusidad científica. Y con un movimiento de cabeza y cola, el cururo continuó el viaje. La lagartija lo miró alejarse con profundo desprecio y no tardó en dormirse de nuevo. El cururo llegó a la escuela incluso antes que la profesora y tuvo tiempo para abrir un buen observatorio. Uno a uno fueron llegando los niños, algunos a pie, otros a caballo, porque esta escuela estaba en el campo. Bien, el cuento hasta ahora ha cumplido con lo que tú creías que era. Continuemos. La profesora empezó una clase que al ratón le pareció muy interesante, pero incomprensible. Le bailaban en la cabeza los números y las letras. Es difícil ser sabio, suspiró sin desanimarse. La profesora llamó a Tuco para que leyera, pero el pobre Tuco no daba pie en letra. Es muy difícil, no se me queda nada de lo que leo, prefiero los monos. Igual que yo, pensó el cururo esperanzado. Mira, Tuco, advirtió la profesora. Los monos son mudos. En cambio, las letras hablan, nos enseñan lo que significan los dibujos. Los libros no se hicieron para mí, alegó Tuco. Ah, ¿cree que se hicieron para que se los coman los ratones? Exclamó la profesora impacientándose. El cururo dio un respingo al oír su nombre. Se sintió importante. Además, no se le había ocurrido comerse un libro y pensó que así podría ser más sabio con mayor rapidez. Oye, Tuco, leeremos un libro de aventuras en clase y verás que los monos se te pintan solos en la cabeza, dijo la profesora, sacando del cajón de su mesa un libro grandote. De solo verlo, el cururo se le abrió el apetito. Tuco comenzó a leer a tropezones. Vamos a continuar. A pesar de la dificultad, la historia no tardó en interesarle, sobre todo cuando continuaron leyéndola a sus compañeros. Quedaron en un capítulo lleno de suspenso, tanto que los niños, entre ellos Tuco, no hallaban la hora de que llegara la clase del día siguiente para continuar la lectura. La profesora estaba feliz, pero sin duda el más contento era el cururo, que durante la noche se comió la historia completa, con monos y todo. La panza le quedó tiesa de sabiduría. Tuvo que alojar en su escondite de la escuela, incapaz de dar un paso. Al otro día, los niños supieron que un ratón les había comido el cuento. Indignados, buscaron el agujero por donde el intruso se había metido a la clase y lo tapiaron cuidadosamente con latas y vidrio. El cururo escuchó las cosas terribles que se dijeron de sus congéneres. Paso a paso se alejó de la escuela, sintiéndose incomprendido. Le costó mucho digerir el libro, por lo que tuvo que soportar las burlas de la lagartija. Sin embargo, no tardó en volar por el bosque el rumor de que el cururo se había comido el libro y sabía mucho. Hasta el chuncho fue a consultarlo para dar sus malas noticias. A pesar suyo, la lagartija también tuvo que reconocer que el cururo se había hecho un sabio. El cururo vivió muchos años anunciando felicidades y resolviendo enigmas. Murió de viejo, condecorado de hojas secas, por ser el más sabio del bosque. Alicia Morel, 2008, El cururo incomprendido y otros cuentos. Bien, ¿qué les pareció el cuento? ¿Entretenido? Sí, creo que ya con varios habíamos realizado esta lectura en clase, ¿cierto? Bueno, no está de más volver a repasarla. Entonces, volvemos a la guía. Una vez que ya leímos la lectura, que es lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Vamos a contestar las siguientes preguntas. Vamos a revisar, porque de aquí se va a desprender algo que también tenemos que volver a revisar con mucho detalle, ya que tiene que ver con las características físicas. Entonces, vamos a ver. La primera parte de nuestra guía dice que nombremos 3 características físicas de cururo y de tuco. Ya, si no recuerdas cuáles son las características físicas,
nos recomienda leer un cuadro celeste de la página 24 de tu texto o también revisar el video que nosotros estamos viendo ahora, ¿ya? ¿Les parece si revisamos lo que tiene que ver con las características de los personajes? ¿Sí? Vamos a ver. Aquí les tengo preparado también un material para que lo revisemos. Entonces, descripción de personajes. Antes de comenzar con el contenido, les voy a hacer un pequeño desafío. Vamos a ver. Adivina de quién se trata. Les voy a dar algunas pistas ya de un personaje incógnito que ustedes tienen que adivinar ya solamente con las pistas que yo les estoy dando. ¿Vamos? Ok. Vamos con el primero. Dice, usa un gorro con pluma roja. Aquí, bueno, puede ser cualquiera, ¿verdad? Vamos a ver si nos entregan algunos otros detalles. Su cuerpo es de madera. Es un niño. En ciertas ocasiones su nariz crece. Perfecto, entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, ya tengo bastantes pistas. ¿Quién creen ustedes o de qué personaje creen ustedes que podemos estar hablando? Vamos a ver si acertaron. Bien, para los que dijeron que era Pinocho, fíjense muy bien. Efectivamente usa un gorro con una plumita roja que está aquí atrás. ¿Verdad? Su cuerpo es de madera, sí. Es un niño también y en ciertas ocasiones le crece su nariz. ¿Se acuerdan de esto? Que cuando él mentía, su nariz crecía. Bien. Vamos a ver entonces. Antes de partir con la descripción física, es importante mencionar a qué nos referimos con una descripción, ¿ya? Describir es explicar entonces de manera detallada y ordenada cómo son las personas, los lugares y los objetos, ¿ya? Las descripciones también nos sirven para ambientar las acciones y crear una atmósfera que haga más creíble los hechos que se están narrando. Con eso, vamos a ver, por ejemplo, aquí tengo una imagen del libro de la selva, ¿verdad? Y esta imagen claramente yo puedo describirla en su totalidad, pero vamos a ver con mayor ejemplo esto. Dice, ¿a qué nos referimos entonces con la descripción de personajes? ¿Ya? Es la descripción de los rasgos físicos de los personajes, es decir, de su aspecto. Incluye únicamente aquellos elementos apreciables a simple vista, ya según su apariencia externa. O sea, es todo lo que yo puedo observar de mis personajes, su ropa, su peinado, su constitución, o sea, su altura, su imagen. Vamos a ver, les voy a poner otro ejemplo y los voy a volver a desafiar. Dice, es un ogro verde de gran tamaño que asusta a quienes no lo conocen. Tiene una cara redonda, sus ojos son grandes y de color negro que sobresalen cuando se enoja. Su boca es grande y deja entrever una dentadura sucia y descuidada. Lo más característico de su rostro es una nariz grande, gruesa y chata. Tiene unas orejas en forma de trompeta en la parte superior de su cabeza. Su ropa está en mal estado y vamos a revisar quién puede ser. ¿Quién creen ustedes? Bien. Shrek, efectivamente. Si ustedes se fijan, lo que nosotros hicimos en la presentación anterior, voy a volver, es describir todas las características que yo observo de este personaje. Ya es un ogro, bien, verde, de gran tamaño, ¿verdad? Tiene una cara redonda, si se fijan. También, por aquí me aparece que tiene una oreja en forma de trompeta, ¿verdad? Bien, súper bien. Y su ropa siempre sucia. Vamos a continuar. Entonces, cuando nos referimos a la descripción de los personajes, tenemos que ser muy, muy observadores, ¿ya? O sea, tenemos que detallar todas las características que vemos de los personajes utilizando ciertos adjetivos, ¿verdad? Como por ejemplo, lo que dijimos, lo que hicimos recién con Shrek, la forma de su cara, que puede ser ancha o redonda, si son altos o son bajos. Vamos a revisar aquí, por ejemplo, algunos adjetivos que nos pueden servir para poder describir a nuestros personajes. Entonces, de los rasgos físicos generales, por ejemplo, podemos ver el sexo, la edad, la estatura, ya si es joven, si es adulto, si es niño, si es fuerte, si su altura es alta o es baja o es mediana, ¿verdad? También nos podemos
Podemos observar y detallar muy bien a qué nos referimos con el pelo, la piel, los ojos, la nariz, la boca. Por ejemplo, si su pelo es negro, es pelirrojo, es rubio. Si su piel es más de tez morena o blanca. Si tiene unos ojos redondos, pequeños. Si son azules, si son verdes, si son negros. ¿Cierto? También nos podemos fijar en su vestimenta, o sea, qué ropa utilizan nuestros personajes. Fíjense mucho que hay textos o cuentos, sobre todo, que son acompañados con imágenes. Ya muchas veces nosotros podemos utilizar esas imágenes para poder describir a nuestros personajes, ¿ya? En el caso de que no aparecieran imágenes en el texto, también aparecen claves que me dan indicadores de las características físicas de nuestros personajes, ¿ya? Entonces, otra forma también de poder caracterizar a los personajes son a través de sus rasgos psicológicos. A esto les vamos a dar solamente una pincelada, ¿ya? Los rasgos psicológicos, perdón, se refiere a todo lo que yo no veo, pero tiene que ver con la conducta o con la personalidad de mi personaje, ¿ya? Aquí nos aparece como su carácter en relación a los rasgos psicológicos, si son inteligentes, si son risueños, si es un personaje más bien apático o pesado, ¿verdad? También podemos ver si es un personaje muy activo, muy inquieto, muy nervioso. Todos estos adjetivos nos pueden describir o ayudar a nosotros para poder describir a los personajes. Ahora vamos a revisar nuestra guía, volvamos a la guía. Perfecto, ya que sabemos a qué nos referimos con las características físicas, ¿verdad? Ustedes lo que van a hacer es nombrar 3 de estas características de Kururo y de Tuco, ¿ya? Siempre es recomendable, y lo que también les he mencionado en los videos anteriores, que si no recuerdan algo, pueden volver al texto las veces que sean necesarias, ¿ya? Asimismo, para poder responder las preguntas que vienen a continuación. Continuamos. Veamos. ¿Por qué creen los animales que al comerse un libro hace a Kururo más sabio? Quizás esto puede que no nos aparezca de manera explícita en el texto, ¿ya? Pero recordemos que cuando la información no está explícita o no está escrita así de manera abierta en el texto, nosotros tenemos que inferir de acuerdo a claves que nos van dando. Continuamos. ¿Conoces otros personajes de algún cuento que sea sabio como Kururo? Y esto es una pregunta personal, o sea, va dirigida al conocimiento que ustedes tengan de otros cuentos, de otras lecturas, ¿verdad? De personajes que quizás se puedan asimilar al Kururo. Si conocen alguno, bien, lo van a escribir. Letra D. ¿Cómo llegó Kururo a resolver enigmas y a anunciar felicidades? ¿Qué habrá hecho Kururo para poder llegar a su objetivo final? Letra E. ¿Qué te parece la actitud de la lagartija al saber que el Kururo iría a la escuela? ¿Ya? ¿Te parece bien la actitud que tomó la lagartija o no te parece muy bien? Bueno, en ambos casos me vas a explicar si es que te parece bien o mal y me vas a fundamentar la respuesta. ¿Ok? Cuando yo digo fundamentar la respuesta es, por ejemplo, si yo considero que la lagartija estuvo mal con la actitud que tomó, yo voy a escribir, efectivamente, la lagartija estuvo mal o no se comportó bien, ya, porque, y aquí me van a explicar el porqué de que ustedes creen lo anterior. Número 2, dice, ¿te sientes identificado con Tuco? Si ustedes se fijan, aquí aparecen 3 siluetas, ¿ya? Ustedes van a colorear una de estas siluetas dependiendo de si ustedes no se sienten identificados o medianamente identificados o quizás sí se sienten muy identificados con Tuco. Dependiendo de su respuesta, van a escribir el por qué. ¿Por qué se sienten identificados o no? O un poquito con este personaje. Número 3 y último de nuestra guía, lo que tienen que hacer es dibujar un compañero que tenga características parecidas a las de Tuco, ¿ya? Lo vas a dibujar, vas a nombrarlo y nos vas a explicar también el por qué crees tú que se parece. ¿Bien? Al final de cada guía, recuerden que viene una autoevaluación y esto tiene que ver con el proceso que ustedes realizaron, ¿ya? O sea, van a revisar estos indicadores, los van a leer y van a marcar una X en el caso de que cuando leo una narración comprendo la historia,
Si efectivamente te pasa, vamos a marcar con una X donde dice lo hago, o si no, en donde dice debemos estudiar un poco más, ¿ya? Entonces, la actividad número 4 nos dirige a nuestro libro de actividades. Entonces, nuevamente, páginas 24 y 25 del texto. Vamos a revisar. Página 24 y 25. Aquí está nuestro texto. Bien, vamos a ver. Fíjense acá. Aquí al principio me aparecen unas preguntas que vienen después de leer el texto, ¿ya? La idea es que ustedes vayan respondiendo estas preguntas en el libro, siempre y cuando las respuestas que ustedes tengan no alcancen en estos espacios en blanco, se recomienda que se apoyen en su cuaderno y escriban la pregunta y la respuesta, ¿ya? En su cuaderno, pero solamente como apoyo, siempre y cuando su respuesta se extienda mucho y no alcance en estos espacios que tenemos aquí en el libro. Bien, vamos entonces. Como no tenemos a nuestros compañeros y compañeros del banco, vamos a realizar esta actividad de manera individual, o por lo menos yo los voy a estar guiando a través de este video. Entonces, si ustedes se fijan, letra A, B, C y D, nos dice, ¿por qué el cururo quiso ir a la escuela? ¿Qué problema encontró el cururo en la escuela? ¿Qué hizo el cururo con el libro de cuentos de la profesora y por qué lo hizo? ¿Y cómo terminó la historia? Ya, fíjense, estas 4 preguntas son preguntas explícitas, o sea, yo las puedo encontrar directamente en el cuento. Así que, si no lo recuerdan, volvemos, ¿ya? Número 3 dice, escribe, o vamos a completar, perdón, en esta tabla de inicio y desarrollo de desenlace de acuerdo a lo que me están pidiendo acá. ¿Cómo? Escribe en la primera columna los principales acontecimientos de la historia y en la siguiente columna, que sería esta, los personajes que participan, dependiendo del inicio, el desarrollo y desenlace. Por ejemplo, ¿qué acontecimientos o qué acciones ocurrieron al comienzo del cuento? ¿Se acuerdan? Solamente para refrescar la memoria. Vamos a ver. Al comienzo del cuento, si ustedes lo recuerdan, fue donde Cururo se encuentra con ¿quién? Con la señorita lagartija, ¿verdad? Entonces, ustedes me van a contar cuáles son los acontecimientos o las acciones de este inicio y quiénes son los personajes que participan. Después me van a describir en el desarrollo lo mismo y quiénes son los personajes y por último en el desenlace y también cuáles son los personajes que participan en el desenlace. Si ustedes se fijan aquí abajito aparece un cuadro azul, ya que también nos sirve bastante de apoyo porque nos explica en realidad cuáles son los personajes cuando hablamos de un personaje principal y secundario y también me describe cuáles son las características físicas y psicológicas de los personajes. ¿Ya? Vamos a devolvernos a eso en un ratito más. Entonces, en razón a esto, vas a responder quién es el protagonista del cuento que acabamos de leer. ¿Ya? Número 5, también en relación a la tabla anterior, vamos a completar esta tablita indicando cuál es el nombre del protagonista y cuáles son las características psicológicas. ¿Se acuerdan que yo les mencioné en el Power, verdad? Que tenemos formas de describir a nuestros personajes, ya sea física o psicológica, ¿cierto? En el caso de las psicológicas, recuerden que es cuando nosotros hablamos de la personalidad o del carácter de nuestro personaje. Entonces, ustedes van a escribir de las características psicológicas del personaje principal, ya o protagonista, y de los personajes secundarios. Número 6. Vamos a ampliar entonces nuestro vocabulario. Y fíjense muy bien, durante la lectura que nosotros realizamos, habían 2 expresiones que estaban marcadas o estaban subrayadas, ¿verdad? Que las tenemos acá. La primera no daba pie en letra. Entonces lo que nos están preguntando acá, ¿con qué acción se relaciona esta expresión? ¿Cuál es el significado? ¿Qué creen ustedes que significará esta expresión? Y por último, ustedes van a escribir una frase o una pequeña oración que exprese la misma idea, obviamente sin utilizar estas palabras. Lo mismo vamos a realizar con atropezones. ¿Con qué acción la podemos relacionar? Según ustedes también, ¿qué significará esa expresión?
Y por último, escribir una frase u oración que exprese la misma idea. Bien, entonces, una vez ya terminado esto, fíjense muy bien, para todos aquellos que ya realizaron estas actividades que acabamos de ver, ya, como dice acá, van a copiar de todas maneras en su cuaderno el cuadro de la página número 24 que tiene relación con los personajes y lo deben de todas maneras estudiar. ¿Se acuerdan que yo les dije que acá aparecía un cuadrito? Aquí está. Este cuadrito que está acá celeste nos da información súper importante. Entonces, para todos aquellos que ya realizaron esta actividad en sus libros, van a escribir este cuadrito que está acá en su cuaderno. Los personajes son seres ficticios que participan de una historia. En ella llevan a cabo acciones y les suceden acontecimientos. Pueden ser principales o secundarios. Los personajes principales o el personaje principal es el héroe de la historia. También se le conoce como el protagonista y toda la historia gira en torno a él, ¿ya? Y los personajes secundarios se relacionan con el protagonista y pueden ayudarlo a lograr los objetivos o también pueden impedírselos, ¿ya? Al igual que las personas reales, todos los personajes tienen características físicas y psicológicas. Las características físicas se refieren a la apariencia y a los rasgos externos. Y las psicológicas hacen mención a los rasgos de las personalidades o las formas de ser que tienen nuestros personajes. Fue lo que revisamos, ¿verdad?, en la presentación anterior. Entonces, ¿quedamos un poco más claros en relación a lo que tenemos que hacer en la guía de esta semana? ¿Sí? Espero que sí. Muy bien, niñas y niños, hemos terminado el trabajo. La guía del día de hoy corresponde a lenguaje, ¿verdad? Guía número 4 de lenguaje. Espero que el video que hicimos el día de hoy les haya servido bastante o haya servido en realidad como una guía también para que ustedes puedan realizar de mejor manera este trabajo, ¿verdad? Chicos, les mando un saludo gigante desde mi casita también, respetando este periodo de cuarentena, cuidándome yo, así los puedo también cuidar a ustedes, ¿ya? Un besito grande, espero que toda su familia también se encuentre muy bien y los espero en el próximo video, ¿ya? Saludos.